Ok, Shalom aquí. Primeramente, como siempre, hermanos, quiero empezar dando toda gloria y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, Ba'ashem Rekaha Kodash. Quiero dar doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra de Molino. Y me gustaría mandar saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Ok, esta va a ser otra lección. Dios mediante sea una lección edificante para el electo. En el tema de hoy, hermanos, algo que me pegó en el espíritu, estaba mirando este juego del Super Bowl, o el tazón, Super Tazón, y básicamente, el final, pues, fue que ganó este equipo de Filadelfia, en el espíritu, Filadelfia entra en la hermandad, que significa amor fraternal, y es algo básicamente, que tenemos que tener entre nosotros. No puede haber, problemas entre hermanos que no puedan ser resueltos, porque básicamente, como el Señor nos dijo, ¿cómo puedes tú venir a servir a Yahweh Ba'ashem Yahawashi cuando tienes algo en contra de tu hermano? Y básicamente, ese es el espíritu que tenemos que tener entre nosotros, especialmente ahorita, viendo todo lo que está pasando alrededor del mundo. Las escrituras nos dice que el amor de prójimo, esta gente que vive en el mundo, que iba a enfriar, ese es el espíritu ahorita que está en el mundo. Por eso nosotros, en la forma en que nos tratamos, es completamente opositiva a la forma en la que el mundo ha designado como es una amistad. Esto es realmente amor, porque como Yahawashi dijo, amor más grande tiene un hombre que el que da su vida o el que deja su vida por sus hermanos. Y ese es un ejemplo que, empezando con nuestro Señor Yahawashi, Él cumplió eso, Él dio su vida por nosotros. Él dio, su sangre, derramó su sangre para que sus amigos, que somos, Dios mediante, seamos de ese número electo. Por esa misma sangre ahorita tenemos la habilidad, de entrar en estas escrituras. Si no hubiera sido por Yahawashi y el sacrificio tan grande que Él hizo, no tuviéramos la habilidad, de entrar en estos preceptos, de navegar las escrituras. Ese fue el amor principal, o el amor ejemplar que nuestro Señor Yahawashi, que es el capitán de nuestra fe, nos dejó, el amor entre prójimo, el amor, como dice aquí en Hebreos 13:1, vamos a leerlo rápidamente, dice que el amor fraternal perdure, que se mantenga, porque en el mundo, pues, vamos a tener tribulación. En el mundo van a haber elementos que van a querer poner a prueba nuestra amistad con hermanos. En nuestro mismo campamento acá en Arizona, tuvimos unos pinches niggards, que básicamente ellos estaban proclamando o estaban promocionando que el amor entre hermanos no era necesario, nosotros acá tenemos primer cuchara de lo que es cuando tienes hombres que no están tratando de propagar el amor entre hermanos, el agape, no es ese amor homosexual que el mundo te enseñó. Cuando nosotros mencionamos amor entre hermanos, eso entra, a veces no siempre va a ser algo que, nos vamos a llevar bien. A veces ese amor se demuestra cuando tienes que, ponerte a un hermano, decirle a un hermano que él la está cagando. Eso es parte del amor, que Yahweh Ba'ashem Yahawashi nos ha enseñado, porque como la escritura dice, ¿cómo se dice? Corrección abierta es mejor que amor secreto, eso es algo que tenemos que tener entre nosotros. Cuando nosotros hablamos de amor entre hermanos, no nomás estamos diciendo que nos vamos a estar abrazando, como el mundo te ha enseñado, el amor real, el agape, entra en que tienes que a veces maldecir a tu hermano, decirle que la está cagando, y obviamente también, ayudar a hermanos, hacer lo más posible que puedas hacer
para ayudar a tu prójimo, man. La escritura dice que 2 es mejor que 1 y 3 es una unión inquebrantable, man. ¿Ok? Y es lo que tenemos que crear entre nosotros. ¿Ok? Porque Satanás, ese vato siempre anda ahí esperando, viendo, trayendo pensamientos a tu mente, y cada uno de nosotros sabe de lo que estamos hablando, los diferentes pensamientos que te entran, que son demonios, pensando cosas negativas de hermanos, y es una batalla, por eso la escritura nos dice que el que viene a servir al Señor prepara tu alma para la prueba. Ok, prepara tu alma para a veces vas a estar, no vas a ver las cosas de la misma manera que tu hermano la está mirando. Ok, porque obviamente en doctrina y todo eso siempre tenemos que tener la misma mente, pero van a haber situaciones, especialmente en la carne, donde tú vas a ver algo completamente diferente que otro hermano. Y ahí es donde tenemos que aprender a operar de una manera donde tenemos que considerar al prójimo más que tú mismo. Si un hermano, como dice la escritura, me he convertido en todas cosas por la gracia del electo. A veces ciertos hermanos les gustan ciertas cosas, y hay otros hermanos que no les gustan ciertas cosas, y tú tenemos que aprender a operar en los dos ejemplos. Si un hermano es más calladito, tú tienes que aprender a cómo tratar con ese hermano, y hay otros hermanos que son más habladores, y también con esos hermanos tienes que saber cómo tratar, ¿ok? Porque de eso se trata todo esto, porque como vamos a leer aquí en Juan 13, y vamos al versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y eso entra pues también queriendo lo mejor para tu hermano, queriendo no ver a tu hermano caer. De eso se trata todo esto, hermanos. No es como el mundo te enseñó que el amor entre hombres es como algo homosexual. Nada, man. Eso es algo que el edomita hizo para contaminar la hermandad entre nosotros. ¿Ok? Eso dice: en esto conocerán, y este es el punto, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y esto agrada a Yahweh Hashem Yahawashi. El Señor no está agradado cuando en un campamento hay pleitos entre hermanos, cuando se están, al punto donde se están odiando. No, man, eso no es de Yahweh Hashem Yahawashi. ¿Cómo puede habitar el amor de ti, de Yahweh Hashem Yahawashi en ti, si no puedes perdonar ni a tu hermano? Todas estas cosas son claves, man. Porque hay muchos hombres que entran a esta verdad, les encanta decirle al edomita que es el diablo, maldecir a todo el mundo, pero cuando se trata de aplicar la leche de las escrituras, ellos no lo hacen, man. Porque el amor entre hermanos, considerar al prójimo más que tú, todas estas son cosas principales que son necesarias si quieres salir adelante en esta verdad. Porque aquí acabamos de leer, si hay ese agape, ese amor entre hermanos, entonces ahí está habitando Yahawashi. Si hay problemas, si hay odio, si hay rencores, si hay envidia, ahí no está Yahawashi, man. Ahí está Satanás, y Satanás es el que está controlando todo. Tenemos que tener mucho cuidado, especialmente hermanos que apenas están entrando a esta verdad. Es súper crucial, que apliquemos y aprendamos en cómo trabajar con otros hombres, porque nosotros, muchos de nosotros venimos de un mundo donde, a lo mejor, eras alguien que te gustaba estar solo, y ahora estando en el cuerpo, tenemos que aprender a cómo operar en un cuerpo, que es algo muy difícil, pero si el espíritu de Yahweh Hashem Yahawashi está en ti, va a ser algo, de segunda naturaleza, pero como acabamos de leer, así vas a saber si
si estás en el espíritu de Yahushua. ¿Ok? Porque como vamos a leer aquí en Salmos 133:1, dice, mirar cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. So a Yahweh Ba'Shem Yahushua le da gran gusto, man, cuando los hermanos están, caminando en el espíritu, cuando están considerando uno al otro más que a sí mismo. Eso es lo que le da gracia, y el Señor ama ver eso entre campamentos, man. Y el campamento que aplique todo eso, tú ten por seguro que Yahweh Ba'Shem Yahushua va a incrementar a ese campamento. Y de eso se trata todo esto, de incrementar, cada uno de nosotros, para que cuando esta palabra salga con poder, Pero man, nomás me pegó en el espíritu porque, la palabra Filadelfia, entra en el amor fraternal entre hermanos, y como ganaron hoy, hey man, que incremente eso entre nosotros. All right. So con eso, Dios mediante, estoy así de edificante. Quiero dar toda gloria y alabanza a Yahweh Ba'Shem Yahushua Ba'Shem Rakah HaKodash. Doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra del molino. Y saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Hasta la próxima. Digo shalom.